Bienvenidos a esta serie de videos de la vida y obra de los padres verdaderos. Recomiendo que antes de comenzar esta serie observen la totalidad de los videos del Principio Divino disponible en mi canal Descubriendo el Principio. Quiero aclarar que para explicar la totalidad de la vida de los padres verdaderos se necesitan alrededor de 3 días de conferencia. Sin embargo, voy a tratar de dar una vista panorámica de la totalidad de sus vidas en esta serie que dura más o menos 1 hora y media. Muchos de los detalles y partes importantes de sus vidas tuve que dejar de un lado, pero traté de incluir lo más esencial. Si desean estudiar más a fondo o si tienen preguntas, escríbanlas en el área de comentarios o envíenme un mensaje a mi correo electrónico que incluyo en la descripción del video. Comencemos entonces. Nacimiento y profecías. El reverendo Sarmiento Moon, o el Padre Verdadero como lo conocemos los miembros de Unificación, nació el 6 de enero de 1920 en la provincia de Jeonju, Pyongyang, en Corea del Norte. Ahí está una fotografía de lo que era su casa. Durante su nacimiento, o previo a su nacimiento, hubo profecías que indicaban la importancia de este niño. Su hermano mayor recibió un mensaje o una profecía en que se le decía que su hermano era más valioso que el mundo entero. Los vecinos decían de que si ese niño decidía ser bueno, salvaría el mundo, pero si decidía ser malo, lo destruiría. Durante su nacimiento, una ave dorada se posó sobre una de las ramas del árbol enfrente de la casa. Se dice que esta ave aparece cuando alguien nace que cambiará la historia de Corea o del mundo. Su familia era una familia que se caracterizaba por su benevolencia. Cuando un viajero pasaba por el pueblo, le ofrecían comida y hospedaje. Hablemos del carácter del niño. Tenía un carácter muy amoroso. Un día el niño, siendo todavía un bebé, lloró desconsoladamente mientras sus padres discutían y no dejó de llorar hasta que sus padres no se disculparan el uno con el otro. Poseía una curiosidad extrema. Un día le siguió el rastro a una comadreja hasta el anochecer, cuando encontró su nido, a pesar de que su madre estaba muy preocupada por él. También poseía un sentido muy afinado por la justicia. Había un niño en su escuela que era un patán que le pegaba a los niños. Entonces un día llega el niño Moon y golpea la puerta de su casa. Cuando el patán abre la puerta, ve que era el niño Moon, que le estaba pidiendo que se disculpara con los otros niños, y se rió en su cara y empezó a golpearlo. Y a pesar de que la pelea era muy desigual, el niño Moon no se rendía. Entonces, después de un tiempo, de unos minutos de pelea, se retiró y el patán pensó que le había dado una lesión. Un par de horas regresa el niño y le toca la puerta de su casa. Y para sorpresa del patán, el niño le pide de nuevo que se disculpe con los niños de la escuela. Y empieza la pelea otra vez. Y así ocurrió varias veces durante ese día. En el transcurso al que el niño se iba para el bosque y se entrenaba dándole patadas a arbustos pequeños. Entonces al final al patán no le quedó otra sino prometerle al niño que iba a disculparse con los niños de la escuela y que iba a cambiar su forma de ser. Bueno, hablemos un poco también del sufrimiento por el cual Corea estaba pasando durante ese tiempo. Corea estaba siendo ocupada por el Japón, y a los coreanos no se les permitía utilizar su idioma, ni su moneda, ni sus tradiciones. Se les
se les imponía que veneraran al emperador japonés. Entonces el niño Moon creció durante esta ocupación. Es por eso que una de sus metas desde que era niño era liberar a Corea de esta terrible ocupación japonesa. Fue inspirado por esta misma situación de sufrimiento de su pueblo y de su familia y de sí mismo, que él empieza a buscar por la verdad. A una edad en que los niños solo piensan en jugar y en sus amiguitos, el joven Moon solo se comenzó a preguntar cómo resolver los problemas del mundo y hacerle preguntas a Dios, preguntas como ¿quién es Dios? O ¿a qué se debe el sufrimiento humano? Temas como la vida después de la muerte o cómo cambiar el mundo para bien. Preguntas muy profundas empezó a hacerle el niño a Dios y él iba todas las noches a la montaña a orar. En Corea los coreanos van a la montaña a orar. Entonces cuando tenía 15 años, en un domingo de Pascua en 1935, dice el Reverendo Moon de que Jesús se le apareció. En una experiencia espiritual en que Jesús se le apareció y le dijo que él era el elegido de Dios para continuar la misión que él había dejado incompleta hace 2000 años. Entonces el joven Moon estaba en shock. Al principio se niega, ¿no? Niega esa tremenda misión, pero Jesús viene y le pide que por favor tome la misión, porque si él no la tomaba, no le quedaría otra sino ir a otra persona y pedirle esta misión, que tomara esta misión. Entonces al final el Reverendo Moon acepta la misión sabiendo de que no quería que otra persona tuviera que afrontar por las dificultades que él debía si no tomaba la misión. Pero fue el sí más pesado que se haya dicho en toda la historia humana. Pero muchos creerán de que Jesús le dio al Reverendo Moon el principio divino en las manos. No, solo le dio la misión, pero él debía encontrar la verdad. Así como vemos en el principio divino de que el hombre negó la verdad de Dios, aquel que Dios eligiera como el elegido tenía que recuperar la verdad de Dios con sus lágrimas, sudor y sangre. Entonces durante ese periodo comienza un periodo de 9 años de búsqueda del Reverendo Moon por la verdad, por el principio divino. Entre las cosas que el Reverendo Moon tuvo que hacer para encontrar la verdad, voy a enumerar algunas de ellas. Primero adquirió 3 Biblias, una en inglés, una en japonés y otra en coreano, y las leyó varias veces y utilizaba los bordes para hacer comentarios y para hacerse preguntas, y al final estas 3 Biblias estaban llenas de notas, de comentarios en el borde de la página. Claro, él se fue de la casa después de la revelación y vivió como un vagabundo. En los parques le cortaba el cabello a los mendigos mientras le contaba historias. Por eso los mendigos lo amaban muchísimo. En un tiempo visitó a prostitutas, las escuchó, sintió el dolor que las incitaba a ellas a vivir una vida así como esa. Durante un tiempo trabajó y se alojó en un hotel muy de millonarios. Se vistió bien y escuchó a esta gente y se dio cuenta de que esta gente también era miserable, aunque eran millonarios, eran gente muy miserable. Fue un tiempo en el que el Reverendo Moon estaba tratando de entender la miseria humana y la miseria de Dios. Pero quizás la parte más difícil de su búsqueda fue el momento en que, a pesar de que ya tenía la mayoría del principio divino en su cabeza, la parte más difícil fue encontrar el origen de la caída. Para ello tuvo que abrirse espiritualmente, ir al mundo espiritual y entrevistarse con
con los personajes históricos del mundo espiritual como Moisés, Noé, Jacob, Abraham. Pero aún así él sabía que tenía que en algún momento entrevistar o hablar con el causante de la caída, que es Lucifer. Y ese momento llegó, es un momento muy crítico en el que el Reverendo Moon dice, tuvo que luchar contra miriadas de muy pesadas, muy difíciles de atravesar. Pero llegó un punto en que él pudo identificar y acorralar a Lucifer y le empezó a hacer preguntas acerca de la caída, como si sentiste solo, qué hiciste cuando viste a Eva y sentiste atraído por ella, y a través de una señal de sus ojos alguna señal en su rostro, el Reverendo Moon se daba cuenta de que era un sí o un no. Y al final a Lucifer no le quedó otra que aceptar, como el asesino que se ve acorralado y no tiene otra que aceptar su delito. Lucifer no le quedó otra que aceptar de que la caída había sido una relación sexual con Eva. Y ahí el principio divino tomó forma. Ahí fue cuando el Reverendo Moon encontró todas las partes del principio divino que hoy día conocemos, y fue y pidió una audiencia ante Dios, ante Jesús y el mundo espiritual, y presentó el principio divino como la verdad. Lamentablemente fue rechazado 3 veces, pero él, que sabía absolutamente que esta era la verdad, insistió hasta que durante la tercera insistencia, tanto Dios como Jesús como el mundo espiritual aprobaron el principio divino como la verdad. Y allí fue que el Reverendo Moon adquirió el permiso para ir y enseñar el principio divino alrededor del mundo. Durante este tiempo, el Reverendo Moon también fue al Japón a estudiar ingeniería eléctrica en la Universidad de Waseda en Japón. Al terminar sus estudios, envió un mensaje a su familia que regresaba a Corea en buque. En la noticia se decía que este buque había sido bombardeado y su madre corrió al puerto desesperada. Cuando llegó al puerto y revisó la lista de muertos, vio que su hijo, el nombre de su hijo no estaba allí. Afortunadamente el Reverendo Moon había llegado tarde y no había podido abordar este buque y tuvo que coger el siguiente. A pesar de esto, su vida no fue fácil. Cuando llegó a Corea, él fue inmediatamente encarcelado por su participación en movimientos anti-ocupación japonés en Corea, y fue torturado violentamente, como podemos ver en esta gráfica. Después de esto, Dios le dice al Reverendo Moon de que el plan principal de él era que fuera reconocido por las iglesias tipo Antiguo Testamento, que eran iglesias muy grandes en Corea, que tenían gran influencia en el mundo entero. Si estas iglesias lo reconocían como el elegido, el reino de los cielos podría haber sido establecido en un par de décadas. Comienza este esfuerzo en la iglesia de Jesús, en donde es maestro de escuela dominical, pero debido a los celos del líder, al ver que el Reverendo Moon estaba adquiriendo mucha popularidad entre los miembros y los niños, lo expulsa de la iglesia. El Reverendo Moon tiene que ir e intentar a una nueva iglesia. Esta iglesia se llama la Iglesia del Monasterio de Israel, en donde este personaje, Bagmoon Kim, no lo reconoce y finalmente termina echándolo de su iglesia. Fueron varios los esfuerzos del Reverendo Moon en iglesias parecidas a esta, pero lamentablemente todas ellas fracasan, y entonces Dios tiene que buscar un plan secundario. Este no era el plan original de Dios. Este plan secundario tuvo que ver en Corea del Norte. Vamos a ver de que Dios le pide a Reverendo Moon un día que iba a comprar arroz, que fuera inmediatamente a Pyongyang y que comenzara allí una providencia con las iglesias tipo Nuevo Testamento, que eran iglesias evangélicas muy espirituales, y que iglesias que Dios había preparado para que lo reconocieran a él como el elegido de Dios en ese tiempo. Durante el siguiente video vamos a estudiar esta etapa del Reverendo Moon de su vida. Muchas gracias.